Amores son acciones y no solamente buenas razones. Y ese es el amor de Dios, un amor en acción, no solamente un argumento. Hemos estado tratando durante estos últimos meses el libro de Oseas, un libro que refleja el amor en acción. Y el libro nos ha ilustrado el amor de un profeta por su esposa que lo ha abandonado porque se ha vuelto infiel y ha amado a otros hombres. Oseas, a través de su vida, nos refleja el amor de Dios expresado por su pueblo. Y Oseas nos habla del amor en acción. De eso se ha estado hablando y durante estos meses se compartió. Y hoy hemos llegado al último capítulo del libro de Oseas y estaremos compartiendo allí en el libro de Oseas el último sermón de esta serie sobre el profeta Oseas. Oseas, capítulo 14, versículo 1 en adelante, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con tu bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros carros de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Capítulo 14 de Oseas, el último capítulo del libro de Oseas. Hemos hablado abundantemente y ampliamente durante estos sermones que se han estado dando durante los últimos meses acerca de la vida de Oseas y cómo la vida de Oseas con su esposa Gomer y la infidelidad de ésta hacia él reflejan la infidelidad de la nación de Israel para Dios y se convierten en una analogía, en una comparación. Oseas ha experimentado la infidelidad de su esposa, así como Dios ha experimentado la infidelidad de Israel por ir a otros dioses y consultar a otros reyes y confiar en otras naciones. En este capítulo 14 podemos hablar que Oseas nos habla del amor sin límites de Dios. Amor sin límites. Ese es el amor de Dios reflejado en este último capítulo, como dice el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Mi amor no tendrá límites.
Y en el capítulo 14, versículo 1 al versículo 3, encontramos lo primero que quiero hablar, y es un llamado. El versículo 1 comienza diciendo, regresa. La Reina Valera y otras traducciones dicen, vuélvete. La Reina Valera y otras traducciones, dicen, vuélvete. Pero la Nueva Traducción usa este verbo y dice, regresa. Y el primer punto que quiero compartir es la invitación de ese amor sin límites a un pueblo que le dice, regresa. Regresa. Regresa porque él describe que los pecados le han hecho caer. La nación infiel de Israel ha divagado, ha ido buscando ayuda en otros, pero el alejarse de Dios los ha hecho caer. Han quedado cautivos, han quedado esclavos, han quedado sujetos al mundo. Y el llamado es a regresar por causa de sus pecados que les han hecho caer. Ellos han caído y se han quedado postrados. Pero también es una invitación, como dice el versículo, regresa para que confieses tus pecados. Tienes que regresar, tienes que volver a Dios. No puedes esperar estar perfecto, no puedes esperar ser una persona perfecta que no se equivoca y que no falla, para decir, una vez yo consiga quitar todos estos vicios, una vez yo logre dejar este o aquel pecado, voy a regresar a Dios. No, la invitación es regresa en tu condición, vuélvete a Dios, pide misericordia a Él, porque Él hará algo en tu vida si tú regresas, aunque estés, como el hijo pródigo que regresó sin nada, pero regresó al Padre. El libro de Oseas es un amor sin límites que nos invita a regresar. El versículo 2 dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor, regresa al Señor y dile, perdona todos nuestros pecados. Regresa y dile, perdona todos mis pecados. Ahora, el versículo 3 nos muestra otra razón por la cual el pueblo debía regresar. El versículo 3 dice, Asiria no puede salvarnos, ni nuestros carros de caballos, ni nuestros caballos de guerra. La confianza de Israel muchas veces fue depositada en otras naciones, como Asiria. Y la confianza de Israel fue depositada muchas veces en estrategias humanas. Los caballos de guerra eran un símbolo, eran un reflejo del poderío militar de una nación. E Israel confiaba más en los caballos de guerra que podría proporcionarle otra nación que en lo que Dios podía hacer con ellos. Así que también es una invitación a regresar a Dios, porque es el único que podía ayudarle a la nación. Asiria con todo su poder no podía. Los caballos de guerra no eran suficientes. Y el versículo 3 en su segunda parte dice, nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. Y eso precisamente era Israel, una nación de huérfanos. No porque el padre hubiera muerto, no porque el padre los hubiera abandonado. Ellos habían decidido darle la espalda a su padre. Así que la invitación es a regresar. Nosotros vivimos actualmente en un mundo y en una sociedad que se ha alejado de Dios y como el hijo pródigo y como Israel ha dado la espalda a Dios. Y es una nación, nuestra nación, y es una sociedad, la nuestra, huérfana. No porque Dios le haya abandonado, no. No porque Dios la haya dejado, no.
Dios no ha muerto, como dicen algunos. Dios sigue hoy vivo y está presente y poderoso y se hace manifiesto y es más real que nunca. Pero quizás tú que me estás viendo eres un huérfano porque le diste la espalda a tu Padre Dios. Y Él hoy, a través de esta palabra, como le decía Dios a Israel, a ti te dice, regresa. Regresa porque has caído. Regresa porque estás hundido en la incertidumbre, en la melancolía, en el dolor. Y Dios te está diciendo, regresa, regresa a Él, al Señor que tiene amor sin límites. Regresa porque otros poderosos no te pueden ayudar, porque quizás como Israel puso su confianza en Asiria, tú has colocado tu confianza en alguna ayuda extranjera o en la ayuda de alguna persona que te prometió, pero no cumplió. Quizás depositaste tu confianza en la fuerza, como Israel en los caballos de guerra. Tú tal vez has depositado tu confianza en tu fuerza, pero tu fuerza se fue y quizás estés enfermo, estés postrado, o a lo mejor estudiaste y te preparaste con lo mejor que pudiste, pero hoy no te ha servido de nada y sientes que esos caballos de guerra, que toda esa preparación, que toda esa capacitación no logró llenar el vacío que había en tu corazón. Y simplemente es porque el ser humano que no ha vuelto, que no ha regresado a Dios, es un ser humano, es un hombre, es una mujer huérfana, huérfano. Dios es tu Padre y ese vacío en el corazón solo Él lo puede llenar cuando tú decidas regresar. Por eso Él hoy a través de esta palabra te dice, regresa a mí, te dice el Señor, regresa al amor sin límites de Dios. El versículo 4, en la redacción del texto y en la inspiración bíblica hay un cambio. Y ahora se habla de la respuesta que se obtiene cuando el ser humano regresa. Versículo 4 comienza diciendo, el Señor dice, y esta es la respuesta. Esto es lo que recibe. El que regresa al Señor recibe. ¿Qué recibe? Versículo 4 dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Yo los sanaré de su falta de fe. Israel era una nación que había perdido la fe en Dios. Esa nación que había salido de Egipto y se había dirigido a la tierra prometida, en este momento en que Oseas está escribiendo, ha perdido la fe. La fe que tuvieron los antiguos para ver cómo el mar se abrió, para ver cómo el maná y la provisión de Dios estuvo en el desierto, para ver cómo Dios venció a los gigantes para entregarles la tierra prometida. Esa fe había disminuido, quizás se estaba extinguiendo, como posiblemente tu fe se puede estar extinguiendo. Pero si regresas, Él te dice que vas a recibir sanidad para restaurar tu fe. Es interesante que dice, los sanaré de su falta de fe. No dice en la traducción viviente, los sanaré de la enfermedad o los sanaré de la crisis, que el Señor también lo hace. Pero aquí hay una sanidad más profunda y es la fe. Y Dios quiere sanar la fe del pueblo de Israel. Porque la fe es la capacidad que ellos tenían de creer en la palabra y vivir por la palabra y oír por lo que Dios les decía, vivir por lo que Dios les decía, caminar por lo que Dios les decía. La fe necesita ser sanada en el pueblo de Israel. Y es una de las cosas que ellos van a recibir. Posiblemente sientes que tu fe está enferma, que tu fe está coja, que tu fe se ha ido, se ha perdido. Y oras diciendo, Señor, no tengo fe. Pero el Señor quiere sanar tu fe.
como dice el versículo, entonces yo lo sanaré de su falta de fe. Y ya en el Evangelio, un hombre que se acerca a Jesús le dice, Señor, ayuda mi incredulidad. En ese regresar vamos a recibir la sanidad, porque al regresar le vamos a decir, Señor, perdóname, ayúdame, y el Señor te va a dar sanidad, vas a recibir sanidad para tu fe, pero tienes que volver a Él para recibir sanidad, para recibir fe, que el Señor restaure esa fe que tenías cuando eras amante del Señor en tus primeros años de cristiano. Cómo orabas, cómo cerrabas tus ojos y sentías la compañía del Señor a través de su Espíritu y cómo oías la voz del Señor a través de su palabra. Él quiere sanar nuevamente tu fe y darte esperanza. Pero no solamente sanar tu fe, dice el versículo 4, mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Un amor sin límites es lo que vas a recibir. Y es de lo que te estoy hablando. Regresa para que recibas ese amor sin límites que Dios te da. El que ha conocido el amor sin límites del Señor no puede más que estar agradecido por ese amor, por esa presencia transformadora. Y seguidamente, el resultado de regresar es recibir una plena restauración. El versículo 5 empieza a usar unas figuras muy especiales, figuras literarias hermosas, para comparar el resultado de regresar y recibir ese amor sin límites. Y aquí aparece que uno de esos resultados que recibe es que seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Un refrescante rocío del cielo. Cuando uno se levanta en la mañana y ve el rocío sobre la hierba, cómo la cubre, y cómo en momentos calurosos o en desiertos uno quisiera un rocío refrescante. Dios es rocío refrescante. Él te da de su amor y misericordia. Él te da de ese rocío que refresca no solamente tu cuerpo, sino tu alma, que a veces se siente apagada, desierta y vacía. Es un resultado el recibir ese rocío, regresar y recibir del amor sin límites de Dios. Eso sucede. Pero el versículo también sigue diciendo, Israel florecerá como lirio. Florecer habla de la belleza de un cultivo. Cuando el fruto viene, muchas veces florece primero el árbol. Cuando el café va a venir la cosecha, primero florece. Cuando el mango va a venir la cosecha, primero florece. Y dice, florecerá. También dice que hundirá sus raíces profundamente en la tierra como cedros del Líbano. Hundir las raíces, echar raíces, significa estar sólido, consistente, fundamentado. Y dice el versículo 6, sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Estos versículos nos hablan de la grandeza del Señor para con Israel, que no solamente le da amor sin límites, sino que le restaura, dándole un rocío refrescante, haciendo que florezca, haciendo que eche raíces y se extiendan sus ramas. Eso habla del propósito de Dios con su pueblo, pero también del propósito de Dios con tu vida. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere que regreses a Él, a Dios, para que recibas esa restauración preciosa del Dios del cielo.
Qué maravilla es la palabra del Señor que nos desafía. Versículo 7 nos habla de otra cosa que recibirá el pueblo al regresar. Recibirá, mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque en este mundo hay una sombra de muerte, hay otra sombra de vida. Y uno de los resultados de regresar a Dios es tener consigo la protección de esa sombra de vida que es Dios. Recibe esa protección. Él te está invitando para que recibas esa protección. Así que también tú que me estás viendo, lo que recibió Israel, también lo puedes recibir a través de regresar a Él. Y eso es posible en Jesucristo, que ahora es el amor de los amores, es el esposo de la iglesia, que es la esposa del Señor, según Apocalipsis. Regresemos, iglesia, regresemos creyente a Él para que recibamos lo que Cristo nos ha dado. Y Él ha dado restauración a nuestra fe, porque a los que le reciben, a los que creen en Él, Él les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no huérfanos. Tú no eres un huérfano. Si tu padre y tu madre te abandonaron, si no conociste a alguno de ellos, Dios te invita a regresar para que recibas paternidad de Dios. Dios es nuestro Padre y nuestra Madre. Dios es quien nos cuida y quien nos guarda. Esto es lo que Dios quiere. Y finalmente nos invita a recordar. Recuerda lo siguiente. Versículo 8. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Mantente lejos de los ídolos. Hablamos ampliamente durante los capítulos de Oseas que el mayor problema fue la idolatría en los tiempos en que el profeta escribe. Y él invita a alejarse de los ídolos, recordándoles que Dios es quien contesta tus oraciones. Ningún intermediario ni mediador, de eso hablamos ya, podrá contestar tus oraciones. Solo Dios, que envió a Jesucristo para ser el único mediador. Y no solo Él contesta tus oraciones, el versículo 8 dice, y te cuida. Dios es tu cuidador, Dios es tu guardador, Dios es tu protector. E Israel debía aprender eso. En el capítulo 14 de Oseas, cerrando, concluyendo, Israel tenía que saber que Dios oye sus oraciones, que Dios oye sus oraciones y Dios le cuida. Dios ilustra quién es Él a través de una figura diciendo, soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Recuerda, todo tu fruto proviene de mí, le dice Dios a Israel. Los frutos que tú tienes, lo que tú has conseguido, lo has conseguido por Dios. No hagas de tus fuerzas tu ídolo. No hagas de tus capacidades tu ídolo. No hagas de tu trabajo tu ídolo. No hagas de tus seres queridos tu ídolo. Recuerda que lo que tienes y tendrás proviene únicamente de Dios. Recuérdalo. El versículo 9 nos dice que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen.
Mantente alejado de los ídolos y recuerda, los caminos del Señor son vida o son tropiezo. Quiero hacerte una pregunta o unas preguntas para cerrar. Una breve evaluación a nuestra fidelidad para con Dios. Para saber si necesitamos regresar y recibir esos recordatorios de Dios también. Si necesitamos regresar y recibir ese perdón. Recuerda que todo proviene de Dios. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿lees la Escritura diariamente? Respóndete sí o no para que oremos. ¿Lees la Escritura diariamente? Hazte la pregunta, ¿leo la Escritura diariamente? Otra pregunta, ¿el tiempo usado en el entretenimiento es mayor que el usado en lo espiritual? ¿El tiempo que uso en entretenimiento es mayor al que uso en lo espiritual? ¿Sí o no? ¿Miento para evitar perder un privilegio en mi trabajo o estudio? ¿Sí o no? ¿Destino una ofrenda para ayudar a otros? ¿Sí o no? ¿Aporto para la extensión de la obra misionera? ¿Sí o no? Recuerde, un ídolo puede aparecer silenciosamente en nuestro corazón. Y valdría la pena pensar, ¿cómo invierto mi tiempo? Hacer un análisis del tiempo que he invertido cada semana, la última semana. ¿A qué le he dedicado más tiempo? Porque eso quiere decir que eso es lo más importante. ¿Cómo invierto mi dinero? También es una pregunta interesante para saber cómo estamos en nuestra fidelidad a Dios. Y en torno a qué tema o temas giran mis conversaciones.